Hola, bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a realizar esta pequeña app. En sí va a ser un group utilizando Firestore. El diseño que estoy usando es el mismo diseño que usé para el group con Run Database. Por ejemplo, agregamos la función agregar agrega y también agrega lo que es a mi Firestore. Agrega la nota. Puedo agregar otra nota, por ejemplo, nota número 2. Y lo agrega. Ahora la función de editar. Group, group 4, por ejemplo. Y lo agregó, lo editó. Aquí también quiero agregar otras cosas más para ver las diferencias. Y lo agrega. Ahora la última función que es eliminar. Eliminamos y se elimina en mi base de datos igual. Solo tengo una nota, que es la nota número 2. Y acá tengo la nota número 2. Ahora, si quiero eliminar desde acá, pues también lo puedo hacer. Lo elimino y en mi aplicación también se acaba de eliminar. Pues eso es lo que vamos a realizar. Bueno, continuando con el proyecto, yo ya me adelanté un poco. Me creé lo que es dentro de U, me creé lo que es la carpeta data, D, domain y presentación. Dentro de domain tengo otras tres carpetas que va a ser para el modelo, para el repositorio y para el caso de uso. En presentación tengo tres carpetas que es para el app, para el home y para el update. Dentro de app tengo lo que es un app screen, que es el diseño de la pantalla de app screen. Es este. El diseño es este. Y tiene su view model que por ahora no tiene nada. En home lo mismo, el diseño es todo este. Y el home view model tampoco no tiene nada. En el update es lo mismo y no tiene nada. Bueno, continuando, me voy a donde es mi build.grad del project y build.grad del módulo. Voy a empezar a agregar las dependencias que voy a utilizar en esta aplicación. Primero, los plugins en el build.project agrego. Esto es para KCP y para Hill. Ahora dentro de el módulo app voy a agregar estos dos plugins. Dentro de plugins, oh, pero acabo de hacer algo que no debía pasar. Esto copiamos y estas dependencias va en la parte inferior acá. Tenemos la dependencia de navegación, de Dagger y de JSON. Sincronizamos y acá me muestra que tengo nuevas actualizaciones, así que voy a empezar a actualizar. Aplico y OK. Y ya tengo actualizado mis dependencias. Una vez hecho eso, me voy a mi activity y voy a empezar con lo que va a ser la navegación. Primero me voy a crear una clase, una clase sellada que diga screen, el cual va a tener una variable row de tipo string y dentro me voy a crear lo que son los data objects para el home, para el add y para el update. Listo, una vez que tengo mi clase sellada, me voy a crear una variable private late init var que va a ser nav controller, pero de tipo nav host controller. Ahora tengo que inicializar mi nav controller. Nav controller es igual a remember nav controller. Ahora dentro de Surface me voy a crear lo que es un nav host.
el cual me pide un app controller, pero yo ya tengo creado. Le pasamos ese app controller y le vamos a pasar el start destination, que va a ser igual a screen.home.road. Dentro, composable road es igual a screen.home.row y enlazamos su pantalla, el home screen. Ahora vamos con los otros. Road. Listo, ya tenemos la navegación. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo para ver cómo está. La primera vez que se ejecuta o la primera pantalla que se va a mostrar siempre va a ser el home screen. Entonces esta es mi primera pantalla. Pero cuando yo hago clic acá no pasa nada. Debería llevarme a la pantalla de app. Para eso tengo que pasarle a cada pantalla el nav controller. Nav controller, agregamos el parámetro y agregamos el parámetro y así para los tres. Una vez hecho eso nos vamos a lo que es mi home. En phone estoy recibiendo el nav controller y ya no puedo previsualizarlo, así que lo voy a quitar. Cuando haga clic, por ejemplo en el action button, me tiene que llevar a lo que es el app navcontroller.navigate screen.app.road. Lo voy a ejecutar para ver si es verdad. Hago clic y me lleva a la pantalla de Node. New Node. Listo, está funcionando. Ahora voy a hacer lo mismo para todos los casos que tengo de navegación. Acá. Ok, igual elimino eso. Y el navcontroller.podbat está. Una vez terminado con la navegación, lo vamos a ejecutar para ver si todo está funcionando bien. Vamos y vuelve atrás. El de agregar lo mismo. Ya está funcionando la navegación. Ahora continuemos. Una vez hecho eso, yo directamente acá me voy a crear una nueva. Perdón, no es Java class, es Java Kotlin class que va a ser Node App. Esto es para la configuración con Hildagger. Así que esto era de application. Y le tengo que especificar que esto es un Android App. Es una aplicación de Android. ¿Listo? Una vez hecho eso, me voy acá en D. Me voy a agregar un objeto que se va a llamar Node Module. Y acá tenemos que especificar que esto es un singleton component. Y también es un módulo. Desde acá vamos a proveer todos nuestras instancias de Firebase. Bueno, una vez hecho eso, tengo que preparar mi main activity. Así que aquí les digo que es un Android Entry Endpoint. Ahora vámonos a lo que son el app screen. En el app screen yo, por ejemplo, tengo dos campos. El título, por ahora no puedo escribir nada ni contenido.
Entonces necesito crear mis variables. Var título table state of va a estar vacío al principio y vamos a importar todo. Y para el otro voy a hacer lo mismo. Copio, pego, solo voy a cambiar el nombre, contenido. Ahora, para inyectar esto necesito ponerle que es un heal view model. Y también que va a tener un constructor y va a ser inyectable. Inject. Ahora ya lo podemos enlazar con nuestra pantalla que va a ser acá. Vamos a llamar directamente, vamos a inyectar viewModel es igual a addViewModel igual a healViewModel, perdón. Una vez hecho eso, tenemos que enlazar nuestros campos. Acá, por ejemplo, viewModel.título y en el onChase viewModel.título es igual a it. En el contenido lo mismo. Ahora volvemos a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede. Pero ya está enlazado y creo que marcó algún error. Vamos a ver por qué. Oh, me faltó hacer algo acá. No, sí, acá me faltó. En el provider name tengo que poner lo que es el node app. Así que voy a volver a ejecutar y no me tendría que marcar ningún error ya. Y como pueden ver ya se ejecuta la aplicación. Ahora en agregar ya podemos escribir. Listo. Ya está funcionando. Ahora vamos a hacer lo mismo para lo que es el update y para el home screen. Ahora en el view model voy a hacer, como tengo los mismos campos, voy a copiar y pegar. Y vamos a inyectarlo acá. ViewModel, update ViewModel es igual a healViewModel. Listo, y reemplazamos donde tenemos que reemplazar. ViewModel.título. ViewModel.contenido es, perdón, título es igual a it. Ahora vamos al contenido. Contenido. ViewModel.contenido es igual a it. Listo, como ya tenemos nuestro upgrade, ahora vamos a lo que es el home view model. Por ahora no tenemos nada acá, así que solo vamos a agregar el constructor. Vamos a decirle que es un inject. Y también tenemos que especificar que este es un heal view model. Y en el home screen view model es igual a heal view model. Listo, con eso ya tenemos lo que son los view models y la navegación. Bueno, en el siguiente video vamos a continuar.